vasos arteriales venosos linfáticos y los nervios de este órgano. De hoy le dije a Martín que programara esto porque generalmente cuando se les pregunta no tienen ni idea de qué es los vasos de esta región. De lo otro puede ser de este comienzo las arterias. Para la región de la pelvis tenemos lo siguiente. La aorta abdominal termina aquí en la cuarta vértebra lumbar. La cuarta vértebra lumbar en una persona que no tenga mucho abdomen y todo queda a nivel del ombligo, ¿no? Con un abdomen normal. Ahí queda. De la aorta abdominal salen dos arterias. Una a la derecha y otra a la izquierda, se llaman ilíacas comunes. Hay un nombre que tienen que manejar, los radiólogos la llaman primitivas. Son las mismas ilíacas. Arterias ilíacas primitivas se dirigen cada una al lado correspondiente, y aquí a nivel de la articulación entre el sacro y el ilíaco, a ese nivel se dividen en dos. Cada ilíaca común primitiva se divide en ilíaca externa e ilíaca interna. La ilíaca interna en clínica se conoce como hipogástrica, esa es la arteria del hipogastro. Muchos libros traen solo ese nombre, arteria hipogástrica, es la arteria ilíaca interna. Este es el esquema grandísimo que hay en la pelvis. Vamos a estudiar cada una de ellas. Les muestro un preparado anatómico en el cual está la arteria ilíaca común. ¿De qué lado? Del lado derecho. Aquí está la articulación sacroiliaca y aquí se divide en dos: ilíaca externa e ilíaca interna. Ilíaca externa. Entonces, la arteria comienza aquí, donde se bifurca la ilíaca común. Y miren bien, ahí comienza y termina cuando pasa por debajo del ligamento inguinal. Hasta ahí va la ilíaca externa. Si ustedes ven, va entre el límite entre la pelvis falsa y la pelvis verdadera. Aquí es el límite. La arteria ilíaca externa se continúa como arteria femoral para el miembro inferior.
la principal arteria inferior. Esta es la primera y esta es la ilíaca externa. La arteria ilíaca externa es una arteria muy grande que da pocas ramas. Entonces, sus principales ramas ya la han estudiado ustedes. Una arteria para la pared abdominal, que es la epigástrica inferior. Ya la vieron ustedes. Da esta arteria que se va por encima del ligamento inguinal y por detrás de la pared. Por encima del ligamento inguinal y por detrás de la pared. Esa arteria se denomina circunfleja ilíaca profunda. Y puede o no dar una arteria obturatriz accesoria. Esta arteria obturatriz accesoria en la anatomía clásica tiene un nombre: corona mortis, corona de la muerte, traduce. Veamos esas arterias. Arteria epigástrica inferior, recuerden, es una arteria que va en la pared abdominal por detrás. Aquí tenemos la vaina del recto, se sacó el músculo recto y nos deja ver la arteria epigástrica inferior. Recuerde que esa arteria va hacia el ombligo, se anastomosa por la arteria epigástrica superior para dar irrigación a la arteria y va en un pliegue umbilical, por el pliegue umbilical lateral. Esa es la arteria epigástrica superior. Ya se vio en la pared. Bien, la arteria circunfleja ilíaca profunda es parecida a esta femoral. Esta se llama circunfleja ilíaca superficial, pero la otra se llama circunfleja ilíaca profunda. Aquí en la región inguinal viene una arteria por fuera y una por dentro. La que viene por dentro es la rama ilíaca externa. De las arterias de la ilíaca externa, la que más se ve es la epigástica. La coronaria, corona mortis, es la arteria obturatriz accesoria, es una arteria que sale de aquí y se mete el agujero obturado. Está en un porcentaje bajo de las personas, menos del 20%. Pero cuando está en las cirugías de reparo de hernias inguinales, esta arteria frecuentemente, ahorita no sucede eso, la chuzaban, la cortaban, porque como no es frecuente, entonces la cortaban o la chuzaban y se producían unos hematomas grandísimos en la cavidad pélvica que llevaban muy frecuentemente a la muerte de los pacientes. Por eso le llamaban corona mortis. La arteria obturatriz accesoria es, como lo vemos, inconstante. ¿Listo? Porque como la arteria ilíaca externa es una arteria que lleva bastante presión, su ramo que vaya lleva bastante presión. Entonces si se corta, se acumula la sangre y va expandiendo. Producía altísima mortalidad. Afortunadamente ahora con los avances de la cirugía ya
tiene esta parte. Entonces, para recordar, ilíaca externa da dos arterias. La arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna es esta. Es una arteria corta, nace aquí en la bifurcación del ilíaco común. Mide 3-4 centímetros y presenta dos troncos, se divide en dos troncos grandes. Un tronco anterior, este tronco anterior, y un tronco posterior. La arteria ilíaca interna, recuerde que en clínica la llaman hipomestasis. Dos troncos, tronco anterior y tronco posterior. Cuando uno describe arterias, las arterias se escriben arterias viscerales, si van a vísceras, y si van hacia las paredes musculares o óseas se llaman arterias parietales. Bien, entonces vamos a ver las ramas del tronco anterior de la ilíaca interna. Tienen ramas viscerales en su mayoría y tienen una rama para la arteria. Para la pared, una sola para la pared. En cambio, el tronco posterior tiene más arterias para la pared posterior de la pelvis que para vísceras. Bien, yo no consigo que usted estudie de memoria. No hay, o sea, hoy en día, si usted estudia de memoria, está en nada. Por eso hay guías que le hacen los mapas conceptuales, etc. Yo les sugiero eso. Para estudiar eso, si usted no hace dibujos o mapas conceptuales, nada. Entonces, Más o menos tendríamos esto aquí: arteria ilíaca común o hipogástrica, ¿no? ya eso usted debe decir que es la principal arteria de la pelvis, porque irriga la mayoría de las vísceras pélvicas, por eso la principal. Esta arteria se divide en dos troncos, posterior y tronco anterior. Y el tronco anterior Tiene todas estas ramas, el tronco posterior tiene estas ramas. Como ven, el tronco anterior es más complicado que el posterior. ¿Estamos? Yo aquí resumí lo que es eso. Entonces hagan un cuadro, me hace este cuadro y ya, para preparar esta clase. Ahora sí les voy a explicar esto. Listo, entonces vamos a estudiar el tronco. y la guía me muestra, le digo, dame las ramas del tronco anterior y le muestra eso. Esto es para que ustedes miren que hay que saber utilizar las guías, ¿no? Y le dan las arterias que si usted copia y pega y no las estudia le da igual. Esto da igual. ¿Sí? Copiar y pegar da igual. Pero si usted con esa información las comienza a desarrollar, ahí está ese otro paseo. Comenzamos, ahora sí.
Estamos con el tronco anterior. Una arteria que ya vieron ustedes en la pared. Del tronco anterior sale esta arteria que se dirige a la pared opuesta, a la pared anterior, pero por detrás. Y termina en el ombligo. ¿Cuál es? La arteria umbilical. No, la arteria umbilical. La arteria umbilical, uno la ve de allá y se dirige a la pared. Forma un pliegue umbilical, que era el pliegue umbilical medio. La arteria umbilical es la arteria del cordón umbilical, las dos arterias umbilicales y la vena umbilical, ¿cierto? En el feto. Pos nacimiento, la arteria se oblitera es que se cierra. Entonces, en la pared posterior lo que hay es la arteria obliterada, cerrada. ¿Está? Pero su primer segmento es permeable. Permeable es que pasa sangre. Su primer segmento es permeable. Y generalmente nos da una arteria para la vejiga. La arteria se llama vesical superior. Entonces, una de las irrigaciones de la vejiga es esta, la arteria vesical superior. En ocasiones da arterias para el folículo espermático, da una rama para eso, pero lo más frecuente que uno encuentra es que da la arteria vesical superior. Esta es la primera rama. Si ustedes miran, esta rama es para la pared, por eso es una rama para la. La segunda rama que se va hacia la pared, les recuerdo, están viendo la pelvis del lado izquierdo de la síntesis pública y por aquí hay un hueco, ¿cómo se llama este hueco? Obturador. ¿Qué significa obturado? Cerrado. Aquí está cerrado el hueco, pero se ve como una arteria se mete ahí, porque la arteria obturadora es una rama que se va hacia la pared, aunque ella no irriga la pared. En este caso, lo que irriga es miembro inferior de la arteria obturatriz. Siempre que usted mire el nervio obturatriz que se mete por el mismo orificio, al lado va la arteria obturatriz. Bien. La otra arteria. Estamos en las ramas anteriores. En la mujer, la principal arteria para el útero sale de aquí, de la rama anterior. Esta es la arteria uterina. La arteria uterina sobra decirles pues, que es una de las principales arterias para el útero, la principal. Tiene las siguientes características anatómicas. Va de la pared lateral hacia medial. Se ubica primero lateralmente al ureter. Va paralela y lateral al ureter. Va paralela y lateral al ureter. Y a nivel del paramétrico, recuerden, paramétrico,
la arteria cruza por delante del útero y ahí se dirige hacia el cuello uterino, por delante, a 2,5 centímetros lateral del cuello, ahí se cruzan por delante. Les recuerdo, eso lo vimos ayer, la arteria ramas para el útero, que típicamente en un útero no grávido, es decir, sin embarazo, es sinuosa. Aquí en el parametrio las ramas para la vagina, ¿no? Las ramas vaginales. Estas arterias vaginales se llaman superiores, vaginales superiores. Las dos arterias vaginales superiores, la de un lado y la del otro, se unen en la línea media. Eso es interesante, en la pared superior, que se une en la línea media, y forman una sola vena. Una sola arteria. La arteria se llama arteria ácidos. ¿Cómo se llama? Ácidos. Ácidos, ustedes saben qué significa, que es una sola. Eso es lo que significa ácidos. Entonces hay una arteria en donde, en la vagina. ¿Quién la forma? Estas ramas que se llaman vesículas vaginales superiores. Forman eso. Bien, ese es un detalle. Punto. Ahora sí, conmigo. No vamos a decir que lo decimos. Esta arteria uterina, que normalmente mide un calibre de 3 milímetros, 3-4 milímetros, sin embarazo, a medida que progresa el embarazo, esta arteria, de ser así sinuosa y delgada, se convierte en una arteria que tiene este grosor de 8 milímetros, multiplica por 2, y de ser así ondulada, comienza a ser recta, porque se endereza para poder crecer con el útero. Las muertes maternas en el parto frecuentemente se producían, ahora menos, pero siguen produciendo, por ruptura de las arterias uterinas. Con una que se rompa de un lado, el sangrado es masivo en el embarazo y al final del embarazo. ¿Les ha quedado claro? Sí, que cuando no hay el alumbramiento de la placenta, se sumergen a retirarla y Se retira la placenta. allí puede haber un desprendimiento de esta arteria. No, porque la arteria está por fuera. Ya. Está por fuera, acá a los lados. Y tú metes la mano por dentro. Es claro que si ese útero no se contrae, las ramas de esta arteria no se cierran y se produce sangrado masivos que usted nunca en su vida estará tan estresado cuando una materna le comienza a sangrar, porque usted en ese momento está la vida de ese paciente en usted. Ahora, ¿qué hace? Pues queda claro. Y ahí es cuando uno ve por qué estudié esto y para qué estudié esto. En el código rojo, cuando ya están, ya no son solo los gobiernos de la esterectomía, se saca toda la cartera Sí. para comprar esta arteria. Cuando hay código rojo y esto, usted sospecha que hay una ruptura de eso porque le baja la presión y el paciente se desestabiliza rápido. Abrir y eso se coge el útero y se clampea, se colocan pinzas a los lados, bien pegado aquí, y la idea es parar el sangrado.
Y luego, si con más despacio que haya parado el sangrado, comienzan a disecar esto. Y ahora sí, primero amarrar la arteria y luego soporte y luego sí. Generalmente eso termina en histerectomía. Se ha quedado clarísimo. Arteria uterina. Y esta relación que les he explicado ya 5 veces, van 5, con el ureter, es para que sacando el útero no vayan a cortar el ureter. ¿Eso les queda claro? Para eso es que hay que saber. Bien, del tronco anterior para el recto, en el hombre y en la mujer, está esta arteria pequeña que se llama rectal medio. Rectal medio. La arteria rectal medio, como su nombre lo indica, da ramas para la mitad del recto. Pero también puede dar ramas para la vesícula semilífera, que está aquí pegada al recto, para el conducto deferente, que está aquí. Pero su objetivo principal es irrigar el recto. Les recuerdo, ya vieron el intestino grueso, ¿verdad? Ahí vieron recto. Y el recto tiene 3 aportes arteriales, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban las arterias del recto? Indico una, rectal media. ¿De quién? De la mesentérica inferior. Y rectales inferiores de la pudenda interna, de una rama de la pudenda interna abajo. Tomen nota. Hemorroidal significa del recto. ¿Qué significa? Del recto. Por eso muchos libros hablan de las hemorroidales superiores, medias e inferiores. Bien, esa es la arteria rectal media. La arteria, el tronco anterior de la arteria ilíaca interna, este tronco anterior, generalmente, de la mayoría de las personas, hace lo siguiente, miren esto. Pasa por detrás de este ligamento que ustedes vieron que era el ligamento sacroespinoso, pasa por detrás. Cuando pasa aquí, es su rama terminal que se llama arteria pudenda interna. Pero generalmente la pudenda interna es como termina ese tronco anterior. Les recuerdo, la arteria pudenda interna pasa por detrás de la espina isquiana, acompañada del nervio pudendo y de la arteria pudenda. Y de ahí se dirige en la parte inferior del piso pélvico para terminar en los órganos genitales. Lo interesante, lo que hay que memorizar es que generalmente es la porción terminal del tronco anterior. Esta arteria pudenda interna, les recuerdo, es la arteria que irriga el piso pélvico, el músculo elevador del ano, se ubica en la fosa ano rectal o isquioanal.
en esa fosa isquianal da las arterias rectales o hemocortales inferiores para la parte final del cuerpo. Y luego se dirige hacia la parte anterior, hacia los genitales externos. ¿Cómo termina? La arteria pudenda interna. ¿Ah? Duro. Dorsal del pene. La arteria dorsal del pene o dorsal del clítoris. La arteria vesical inferior es una arteria que no siempre está o es muy variable en su formación. Esta arteria vesical inferior es una rama del tronco anterior y si miran se va hacia la parte inferior, es decir, la base de la vejiga, la arteria vesical inferior, hacia la base. Recuerde que había una vesical superior que viene aquí en la parte superior y esta va hacia la base hispana. ¿Rama de qué? Del tronco anterior de la ilíaca interna. La última rama que da esta arteria se llama glútea inferior. La arteria glútea inferior se conoce por lo siguiente. Para identificarla, usted identifica los ramos nerviosos. Sacro 2, que es este, y sacro 3, la arteria glútea inferior. Si estos son los dos ramos, se mete entre esos ramos y se dirige a la región glútea. Esa es la arteria glútea inferior. Hasta ahí vamos. ¿Qué hemos visto? Las ramas del tronco anterior. Es así como un estudio organizado. ¿No? Me falta una. Haga el checklist. ¿Qué sé de esta arteria? Bien. Tronco posterior. El tronco posterior es este. Este en el tronco anterior que termina en el primer el tronco posterior da más ramas para la pared posterior de la pelvis, ¿verdad? Esas ramas son arteria iliolumbar, la arteria iliolumbar nace del tronco posterior, se dirige de abajo hacia arriba, pasa por delante de las alas del salto, pasa lateral a la articulación de la quinta vértebra lumbar del sacro, pasa así, se dirige hacia la región. En su trayecto, la iliolumbar da ramas que se meten por los agujeros
de conjugación. Esas ramas irrigan los nervios raquídeos que salen por ahí y la cauda equina está ahí. La ínfula. Termina anastomosándose con ramas lumbares de la aorta. La arteria de la ilio lumbar. Con las últimas lumbares. ¿Sí? Las ramas lumbares ya las dio, ¿no? Son ramas de la aorta. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas? Sí, varían. ¿Cuántas? Ya. Vamos a ver. Bien. La rama más gruesa de ese tronco posterior es esta arteria que se llama glútea superior. Es una arteria realmente gruesa. Se dirige hacia atrás y sabemos que la glútea superior por lo siguiente. Porque se mete entre dos nervios raquídeos. Este es el sacro 1 y este es el sacro 2. Se mete entre ellos y se dirige hacia la región. Se diferencia de la glútea inferior, que es esta, porque se mete en la divide entre S2 y S3. Y la siguiente arteria se llama arteria sacralateral. A ver conmigo. Repasemos. Ilíaca interna. Esta. Ilio lumbar. Y esta es la arteria sacralateral. Sacralaterales. Si miran, descienden por delante del sacro y van dando ramas que se introducen por los agujeros sacros para los nervios sacros. Es notoria la anastomosis que tiene con la cuarta o quinta lumbar, ¿cómo se llama? Sacramedia, que no es de la ilíaca interna, sino que nace en la bifurcación de la aorta por detrás. Tienen anastomosis la sacra media y las sacras laterales, así irrigan principalmente las estructuras nerviosas, plexo, sacro. Bien.
veíamos que la arteria ilíaca interna da dos arterias glúteas, ¿no? Una glútea superior y una glútea inferior. ¿Para dónde van? Para el trasero, para el glúteo. Cuando quitamos un músculo grandote, un glúteo que es el glúteo mayor, encontramos lo siguiente. Esto lo conocen ustedes. Este es un músculo que nace en la pelvis y llega no es el piriforme. Entonces, en esta región es fácil identificar la glútea superior que sale por encima del piriforme, que aquí se ve un poco ramas, y la glútea inferior que nace por debajo. Y las dos son las principales arterias que dan irrigación a los músculos de esta región, incluyendo a este nervio que mide 2 centímetros aquí. ¿Cuál? ¿Cómo llaman los vasos que irrigan un nervio? Los vasos sanguíneos que irrigan un nervio. ¿Ah? Duro. Vaso nervorum. Y si un vaso sanguíneo irriga un vaso sanguíneo, esto es un vaso nervorum. ¿Ramo de quién? Bien, esas glúteas van para esa región. ¿Es claro? Bien. Venas. Venas de la pelvis. Las venas de las pelvis acompañan a las arterias. Toman el mismo nombre de las arterias. ¿No? Toman el mismo nombre. ¿Qué diferencia? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo va? Triple también que van de la parte externa a la parte interna, van de abajo hacia arriba. ¿Estamos? Bien. Conmigo. A ver, conmigo. Este es un varón. ¿Por qué sé que es un varón? ¿Ah? Solamente tiene vejiga, porque esto podría ser un clítoris grandote. Conmigo, ¿cómo se llama esta médula? Yo conozco los dorsales del pene. Superior. Ah, Superior. no, yo diría. Superficial. ¿Cómo? Dorsal superficial es una y dorsal profunda es la otra. Conmigo. Esta es la vena dorsal profunda del pene. ¿Cuál? Llega a este plexo que está aquí al lado de la vejiga. ¿Cómo se llamará este plexo venoso? ¿Ah? Este es un varón. Vuelvo y le repito. ¿Cómo se llama este plexo venoso que está aquí al lado? Vésito prostático. ¿Cómo se llama?
¿Por qué? Porque es un varón y es la mujer. ¿Cómo se llama? Vésico uterino. ¿Estamos? Bien. Este plexo es uterino, sus ramas, que se llamarán vesicales, uterina, pues todas van a llegar a dónde? A la vena ilíaca. Lo mismo esta. ¿Cuál era esta? ¿Cuál es esta? Vena pudenda. ¿A dónde llega? A la vena ilíaca. Cuando uno estudia estas venas, son caóticas, no tienen una segmentación, no tienen como algo que uno las pueda arreglar es como meter en una clasificación. Son bastante caóticas. Ahora sí, conmigo. Trombosis técnica. Hace referencia a eso, a una patología en la cual se forman coágulos en estas venas. Son frecuentes cuando hay, por ejemplo, en las mujeres infecciones muy severas del tracto vaginal, uterino. Cuando hay traumas en la pelvis, por ejemplo, cuando un carro le pasa por encima a una persona, que puede producir trombos, que pueden de aquí viajar y producir en el pulmón, ¿cómo se llaman? Los trombos que llaman a la vena cava, tromboembolismo. La trombosis pélvica es una afección. Bien, entonces tenemos los genitales externos, la vejiga, el pecho, el útero, su drenaje venoso es hacia la vena ilíaca interna. Bien, está en colores, pero estoy enseñando venas. Entonces conmigo son venas. En amarillo, venas. La vena que ilíaca interna, conforme. Ahora sí. Acompañando la arteria ilíaca externa está la vena ilíaca externa. Es la continuación de quién? De la vena femoral. Cuando les preguntamos eso, yo les pregunto eso, y esas pendejadas que todo, ¿no? Como así cuando les pregunto esófago o aorta descendente, y esas pendejadas. Bueno. La vena ilíaca externa acompaña la arteria y siempre tiene una posición inferior a la arteria. Son diferentes de aquí en adelante al lado derecho y al lado izquierdo. La vena ilíaca interna se une con la vena ilíaca externa y nos forma la vena ilíaca común, ¿no? Es diferente de ilíaca, de
del lado izquierdo es más larga, porque debe ir de izquierda a derecha. La aorta abdominal, la vena cava inferior, está hacia la derecha, por eso es más larga. Se ubica debajo y detrás de la arteria. A ella puede drenar ¿qué viene así? La sacra media puede drenar acá, puede drenar acá, es variable, pero generalmente en la derecha, la vena ilíaca común es más gruesa, es más corta y se ubica por detrás de la arteria. Esta se ubicaba por debajo y medial, pero la vena aquí de este lado, ¿cómo se ubica? Por detrás de la arteria, es más ancha. La unión de las dos venas ilíacas comunes forman la vena cava inferior. Y esto es lo mínimo que deben de saber de las venas de la pelvis desde el punto de vista anatómico. ¿Tienen preguntas? La anastomosis de hierro siempre va a ser inferior. Siempre es inferior a la bifurcación aórtica. Y siempre está a la derecha. ¿Se durmió? A la derecha, ¿no? La unión siempre está a la derecha. Ya vamos para el drenaje. ¿Qué pasa? El drenaje venoso del ano se dirige a la pudenda interna. Todos de ambos lados se van a la pudenda interna y la pudenda interna a la ilíaca interna. El plexo pampiniforme está en el escroto, ¿no? Y a partir del orificio interno del canal inguinal se forma la vena testicular, que va por el retroperitoneo y a la izquierda termina y a la derecha, eso se los enseñé yo. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Cultura general, porque les voy a... Pero esa cultura general tiene que transmitirse en algún momento en la aplicación clínica. Dígame. Hay dos partes donde se producen los trombos que van allá. Uno son en miembros inferiores y la otra es la trombosis pélvica. Trombosis pélvica son trombos en las venas afluentes de la ilíaca interna. Y también se producen trombos profundos acá en el miembro inferior. Pero eso lo verán. Bien, cultura general. Ya casi no se ve, pero antes había en las películas de duelos a espadas, en la Edad Media, las armas, no habían armas de fuego, habían armas blancas.
blancas son espadas, cuchillos, etc. Y las espadas hacia la Edad Media eran unas espadas muy finas, a diferencia de las grandotas más antiguas, y muy afiladas, ¿no? Y esos eran los duelos. Típicamente, el objetivo de ellos no era el corazón. El corazón lo defendía muy bien. Ellos intentaban meter eso muy profundo ahí en la pelvis. Y si ustedes ven, todos tiran ahí, ¿no? Porque Difícil de descuidado ahí, no, miren aquí. ¿Por qué? porque hay mucho. Porque si usted mira esta área, ¿qué hay? Vasos sanguíneos, arterias y venas grandísimas. Es decir, que es difícil errar si usted le mete allá. ¿Quieres decir algo? ¿Te pasa algo? ¿Estás incómodo? Bien, vamos a hacer algo. ¿Estamos? Eso era el esa es la cultura general para ustedes. Ahora sí, conmigo. La luxación, la fractura de la articulación sacroiliaca, que está aquí atrás, tiene alta mortalidad. ¿Por qué? Justo aquí está la Pues porque aquí están los grandes vasos. Si se fractura eso, bueno, lo primero que uno cuando ve fracturas del sacro y ese paciente está vivo, primero, ¿no? Segundo, está estable, está vivo, está estable, porque generalmente les ha quedado claro. Las fracturas de esta región producen alta mortalidad por daño vascular. cuando la paciente recibe un trauma con luxación del hueso, al hacer la reducción puede haber riesgo de Claro que sí, si se ha dañado o si se ha porque la luxación no aparece. Ya te digo, cuando uno ve una fractura de esto, primero que tiene alta mortalidad, ¿no? Y lo otro, siempre que ustedes miren eso, tienen que evaluar la parte hemodinámica de esto. A ver, ¿cuáles son los vasos sanguíneos estos que están en contacto con la articulación? Articulación sacroiliaca. ¿Cuáles? ¿Las venas o las arterias? ¿Ah? Las venas están más atrás. ¿Sí? Las arterias están por delante, por eso es que yo les hacía énfasis en eso. Entonces, el daño primero que hay que descartar es venas. ¿Y qué venas? Las ilíacas. Después están las arterias, pero están en una área vascular muy grande. Una luxación de cadera. Pero esa no compromete tanto. Creo que están confundiendo cadera con otra articulación. Otra vez, conmigo. ¿Cómo se llama esta articulación?
articulación. Sacroiliac. La articulación que cuando se fractura, cuando se luce, tiene alta mortalidad. Porque otra cosa es esta articulación, perdón, la cadera que está acá, y la coxofemoral. Sí, toda la extremidad. Ah, ya, tenía la claro, cuando el fémur se sale de aquí y arrastra eso, pues, sí. ¿Alguien iba a preguntar por eso? Sí, señor, más o menos esas hemorragias, ¿como cuánto tiempo dan para actuar? Cuentas a 10. Da muy poco tiempo. Cuando son masivos, esto da muy poco tiempo. Pero le voy a contar un caso de mi colega. Se tiró al parapente. Él cerró y cayó mínimo 200 metros. Pero cayó en una roca así, le fue amortiguando, pero igual el impacto fue bárbaro. Cayó así de pie. Se le fracturó esto. El fémur se partió aquí y se le metió al piso. No hay cómo no se murió. Porque lo recogieron como 12 horas después porque no podían llegar a donde estaba. Y estaba vivo y coleando por ahí. Pero ha tenido muchas complicaciones. ¿Ves? Y con todo y eso, no tuvo lesión. Todo el mundo decía, ¿cómo no tuvo lesión vascular? No era su vida. Sí. ¿Cómo? Sí tuvo muchos. Por eso él anda con muletas, porque la parte nerviosa sí le quedó muy afectada. Con todo y eso vamos a montar bicicleta de montaña. Hacemos descenso. Es otra persona. Es que eso lo lleva en la sangre, es difícil. ¿Listo? Bien. Nervios en la pelvis. Tenemos nervios. ¿Cómo los clasifican? Somáticos, que provienen de la médula espinal. Hay nervios autónomos. Vamos con nervios somáticos. En la pelvis está este grupo de nervios que se llama flexo sacro. Pero por la pelvis también pasa este grupo de nervios que se llama este es el nervio femoral. Este es el nervio obturador. Plexo lumbar. ¿Cuáles eran las ramas del plexo lumbar? ¿Vieron plexo lumbar cuando vieron retroperitoneo? ¿Ah? Bueno, yo doy por sentado que eso lo han visto cuando yo haga las preguntas. Ahí no hay. Vea, esto es plexo lumbar. Este es autónomo, este son ¿qué? Somáticos. Plexo lumbar lo forma el nervio raquídeo L1, L2, L3 y L4. Y sus ramos
son los ramos del plexo lumbar. ¿Estamos? ¿Cuáles eran esos ramos del plexo lumbar? Conmigo, el más grande de todos, que pasa por debajo del ligamento. El nervio femoral. 2. Este nervio que pasa por el agujero, ¿cómo se llama? Rotador. 3. Este nervio que pasa por aquí debajo del ligamento muscular cerca de la espina y va para la región femoral lateral. Cutáneo femoral lateral. ¿No? Este nervio que pasa por delante. ¿Cómo se llama? Va para los genitales y para la región femoral. ¿Y cómo llamamos estos dos? Ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Esos no pasan por la pelvis, por acá. Bien. ¿Y qué tenemos aquí? Plexo sacro. Plexo sacro es este. Conmigo. Conmigo. Nervio, raquídeo, L4. Siga. Nervio, raquídeo, L5. Siga. Sacro 1. Nervio, raquídeo, sacro 2. Sacro 3. Y sacro 1. L4 a S. El plexo sacro forma el más grande nervio que tiene el cuerpo humano. ¿Qué se llama? Ciático. El nervio ciático se forma en la pelvis y luego abandona la pelvis para ir a la región glútea. Esta es la conformación del plexo sacro. A ver, conmigo. Da un ramo que se une con y forma este nervio grandísimo. Siempre se les pregunta. Se llama tronco lumbosacro. Pónganle un asterisco ahí porque eso se les pregunta, ¿no? Tronco lumbosacro. El tronco lumbosacro se une con S1, S2, S3 y S4 y se forma el nervio ciático. Esto tiene un poco de ramos que no los vamos a ver ahora porque los van a ver en el video, pero sí nos interesa. De ahí el nervio ciático, ¿no? Uno, que es el principal nervio del miembro inferior. A ver, repasemos. Esto está en... Conmigo, esto grandote. Nervio. A ver cómo se llama esta arteria que pasa entre S2 y S3. Y esta. ¿Cómo se llama esta? Es la terminación. Esta. ¿Listo? Esto tiene un poco de ramos. Pregunta. Facilísimo. ¿Cuál? ¿Cómo se llama esto?
Ahora sí, conmigo. 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 Los forma el nervio pudente que acompaña a la arteria y a la vena pudenta interna. Conmigo. ¿No? Yo creo que el nervio pudente es uno de los nervios más importantes para el ser humano. Sin este nervio es difícil vivir en sociedad. Sin este nervio no tendría control ni el esfínter anal ni el esfínter urinario. ¿Está? Sin este nervio, las relaciones sexuales, recuerden, servía para sentir, ¿no? Placer, ¿verdad? Así que este nervio es una rama del plexo sacro. ¿Qué es lo que me interesa para esta clase? Los otros ramos son musculares. Vamos para otro lado. ¿Y qué es eso que están viendo en amarillo? ¿Ah? El mismo nervio pudente. ¿Cómo es que llaman esta rama? Rectales inferiores, hemorroidales inferiores. ¿Y cómo es que termina? Conmigo. ¿Cómo se llama este nervio? Que va entre iliaco y ahí se los pregunta. ¿Ah? Cuando lo ven, es tan grande que no tiene idea. ¿Ah? Femoral. Eso es el femoral. Es el parlamen. Bien. Es frecuente, se los digo. No tendrían por qué, pero es frecuente que usted confunde el femoral con este nerviosito grandísimo de acá atrás, ¿no? Y es muy frecuente en los exámenes que hagan eso. Hay un cadáver en la última mesa de allá que solo tiene nervios. Y están todos es todos, ¿no? Ya saben dónde les vamos a preguntar eso. Bien, ahora sí, vámonos con los nervios autónomos. Para eso, si después de esta clase ustedes siguen hablando pendejadas, no hay. Esta es la médula y estos son segmentos sacros, ¿cierto? En los segmentos sacros de la médula, acá arriba, ¿en qué parte está el componente parasimpático? Yo sea neuro. ¿Cómo? En las astas intermedios laterales, ahí están los componentes parasimpáticos. Estos componentes parasimpáticos, sus ramos salen con las raíces anteriores de los nervios raquídeos que salen aquí. Es decir, ¿con qué nervio raquídeo?
S2, si se van a ir con el ramo anterior, forman el nervio y así descienden, ¿no? Así descienden. ¿Con quién descienden? Ese componente, ¿con quién sale? ¿Con quién va? Con los nervios, raquídeos, sacros. S2, S3. Aquí en la pelvis de estos nervios se desprenden nervios espláncnicos superiores. Esos son los que llevan ese componente parasinpático. ¿Cómo se llama? Póngale igual nervios erigentes. ¿Qué es erigente? Que produce erección. ¿Qué son? Parasimpático sacro, ese es el parasimpático sacro. ¿Y en dónde terminan esos nerviositos? En el plexo hipogástrico inferior. Aquí. A ver, esta diapositiva le resume su función. ¿Qué hace? Ahí dice inervación parasimpática. ¿Qué hace? Conmigo. Le da la inervación motora a qué parte del intestino. Conmigo. En la parte final del recto, inerva a qué sí. ¿Cuál? Al esfínter interno del ano, ¿no? Y es responsable de la continencia. No. De hecho, ese es un esfínter complaciente. ¿Por qué? Porque apenas se llena de esto, tiende a abrir. Y usted no se hace es porque conscientemente tiene otro que lo cierra. ¿Cierto? Bien. 2. ¿Qué hace los órganos genitales? Componente parasimpático. ¿Ah? Produce vasodilatación y así se llena. A ver, varones, ¿cómo funciona el Viagra? Sí, es un vasodilatador. ¿Cómo funciona? ¿Cómo? Él dilata pero los esfínteres de los vasos se cierran. Hay una vasodilatación y los esfínteres se cierran. Por eso suele la contracción. Pero, ¿cómo funciona el Viagra? Es un inhibidor de El Viagra es una de las drogas más maravillosas. Porque le quita el peso al hombre cuando no logra erecciones, ¿no?
Y antes solo quedaba mala, ahorita queda mal cambiarla, pero entienda. Entonces aumenta la liberación del óxido nítrico, y el óxido nítrico es un potente vasodilatador, independientemente de su estado mental, incluso en los diabéticos, que se les ha dañado la microvasculatura y no pueden tener erecciones, por eso les dilata, ¿no? Por eso yo le digo que ese es debe tener un Nobel. Conclusión. ¿Qué hace el parasimpático sacro? Produce vasodilatación, se llenan los cuerpos eréctiles y produce erección. ¿No? La erección. Bien. Conmigo este dibujo y la explicación está en el libro de Gray para estudiantes. A mí me fascina ese libro. Bien. Conmigo. ¿Qué es esto? Sacras. ¿Qué es esto? Ganglio. Ese es un ganglio par, sí. Pero aquí hay una cosa de la anatomía que es bien interesante. Aquí hay un cúmulo de nervios, vasos sanguíneos, se llama un cuerpo porcígeno, y nadie sabe qué funciones tiene. Se la han atribuido muchísimo. Bien, de la cadena simpática conmigo. ¿Cómo se llama este? Demuestra que aprendieron algo. ¿Cómo se llama? Ramos comunicantes. ¿Para qué sirve? ¿Qué viaja por aquí con los nervios aquí? Ah, ¿para hacer qué cosa? Si esto se va para los miembros, por acá no hay nada que ya cure. Duro. Van para acá. ¿Para dónde? Y los vasos sanguíneos. Y producen piloerección, vasoconstricción y sudoración. ¿Estamos? Ahora sí, conmigo. ¿Qué es esto? Cadena simpática. De aquí en la cadena simpática salen otros nervios que van al plexo hipogastro. ¿Cómo se llaman los nervios que van de la cadena simpática? Espláncnicos sacros. ¿Cómo se llaman? Espláncnicos sacros. ¿Qué función tiene? Simpática. Pues de la cadena simpática salen los espláncnicos sacros. ¿A dónde van esos espláncnicos sacros? ¿A dónde van? A este plexo hipogastro inferior. Ahí mismo llegan los espláncnicos pélvicos, solo que unos son parasimpáticos y estos son simpáticos. De aquí, de ese plexo hipogástrico inferior, sus ramos se van con los vasos sanguíneos. Y así, por ejemplo, por aquí se van con la arteria dorsal del pene, con los nervios, con las venas, y por ahí es que hacen su función erectora y su función eyaculadora.
Les recuerdo que hay dos plexos hipogástricos inferiores, uno derecho y uno izquierdo. Pero hay un solo plexo hipogástrico superior. Uno solo. El plexo hipogástrico superior está en la parte superior de la pelvis y ese es el que se puede preguntar. Yo le pregunto. De la pelvis. Y generalmente es este. Y se ve esto así y generalmente estirado hacia la izquierda. Los cirujanos, cuando van a operar acá, cogen todo ese paradigma a ese nervio, a todo este conjunto de nervios, le llaman nervio presacro, al plexo hipogástrico inferior. Nervio presacro. Pero el estudiante de anatomía entiende que es un plexo nervioso autónomo. Por aquí sube el parasimpático para ir al polo. Para terminar esta clase, ganglios linfáticos de la pelvis. Los ganglios linfáticos de la pelvis se deben abordar con las venas. ¿Cómo es que uno estudia las venas? De abajo hacia arriba. Bien, aquí hay un ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? Inguinal. Estos ganglios tienen su origen aquí en este. Por debajo del ligamento inguinal que están alrededor del cerebro se llaman ganglios inguinales. Todos estos. Los ganglios inguinales hay superficiales y hay dos o uno profundo. Estos ganglios inguinales reciben la linfa de todo el miembro inferior, de la región perianal y sobre todo de los genitales externos. Llevan aquí a los ganglios inguinales. La linfa de los genitales externos. Las infecciones de transmisión sexual. La primera alerta es crecimiento de estos ganglios, que pueden ser dolorosos. Eso es la primera. Si a usted le sale una roncha ahí en sus genitales, una llaga, puede ser una enfermedad de transmisión sexual, ¿qué tiene que irse a examinar? Sus ganglios inguinales. Los ganglios inguinales se continúan con los vasos femorales externos. Generalmente ocupan una posición por debajo de estos vasos, debajo de los ilíacos externos. Cuando están acá en la pelvis se van a llamar ganglios ilíacos externos. Acompañando las ramas de la ilíaco interno, donde comienza esta arteria, podemos encontrar un grupo de ganglios que se van a llamar ganglios ilíacos internos. Acompañando a los vasos ilíacos comunes, siempre en porción inferior, están los ganglios ilíacos comunes.
por delante del saco. Este cambio se llama ganglios prelinfáticos, ¿no? Presaco. Ahora sí, los ilíacos comunes, los presacos, van a drenar a estos ganglios que estaban en la región lumbar. ¿Cómo se llamaban estos ganglios? Lo vieron en retroperitoneo. Les presento a los ganglios lumbares o cadenas lumbares. Les recuerdo, los que pasan por delante de la aorta eran preaórticos, por delante de la cava, cabos, entre la aorta y la cava, interaórtico, cabos, etc. Pero en general, ¿cómo se llaman? La linfa de la pelvis se continúa con los cambios linfáticos lumbares. Hasta aquí, ¿no? Pregunta, ¿qué es esto? ¿Ah? La arteria gonadal. ¿Qué vasos linfáticos trae? ¿Ah? Trae los vasos linfáticos de las gónadas. ¿De quién? Porque son las gónadas. Ojo. En gente joven, el cáncer de testículo es frecuente. Por eso los hombres tienen que estarse, bueno, en general se le están tocando todo el tiempo. El cáncer, el seminoma es agresivísimo. Y a veces el paciente, su primera manifestación son metástasis al cerebro. ¿A dónde da? En la región lumbar. El cáncer de testículo, la metástasis que da la región lumbar porque se va a el cáncer de ovario, hay unos cánceres de ovario que son sumamente agresivos. A veces lo que se detecta son metástasis lumbares antes de ver la masa. ¿Estamos? Y la próstata, ojo, la próstata drena los vasos a los ganglios linfáticos ilíacos internos, pero drena a cuál? A los presacos. Y mucho cáncer de próstata hace metástasis a este hueso. Por aquí. Pregunta de examen. El cáncer de útero puede dar metástasis a los ganglios inguinales superficiales. ¿Por qué? El cáncer de útero puede dar metástasis aquí. Ayer les di una clase grande. linfáticos superficiales. Sí, un cáncer de útero puede llegar y dar metástasis. ¿Cómo es? ¿Por dónde se va? Esa pregunta yo se los hago a los residentes y también se rajan.
pero ustedes tienen todos los elementos para contestar. Útero. Lo más frecuente es que los primeros ganglios son los ganglios que están en el paramétrico, que son los ganglios que acompañan a la arteria uterina. Pero por su conformación puede dar metástasis acá, con su anatomía. No, los paramétricos quedan allá abajo y profundos, esos no dan acá. Jóvenes, los espero el lunes. ¿Estamos? Les estará llegando